los presentes y los ausentes que por motivos de fallas eléctricas generales y de internet no pueden estar presentes. Hemos batallado en esta sesión de hoy, jueves 12 de febrero de 2026, Día de la Juventud. Aquí tenemos otra persona que se está incorporando. Dashel. Buenas noches, Dashel. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, disculpe la hora, tenía No te problemas de preocupes. conexión. Estábamos justo comenzando en este momento. Seguramente se van a ir incorporando otras personas, pero tengo que arrancar porque si no, como les decía, el material que tenemos que revisar es bastante completo e interesante. Pero espero que a pesar de todo la materia les resulte interesante, ¿no? En primer lugar, quiero comentarles que por indicaciones de la universidad es importante presentar los informes. eh, lo dejé en el portal escrito con su carátula, con formato, siguiendo las normas APA, séptima edición. Para los que no la sepan, eso es muy sencillo, lo pueden buscar y es simplemente pues que las citas que ustedes hagan textuales vengan acompañadas del autor y el año en que fue realizado. Y también, pues, es importante incluir en esos informes referencias bibliográficas, pues, ¿no? Hemerográficas, señalar las fuentes, así sean páginas web y de este tipo, pues, ¿no? Eso todo lo tienen que organizar de acuerdo a eso y yo se los transmito porque es una consideración que establece la universidad. Bueno, una vez dicho esto y centrándonos en el tema dual, ¿no? Sobre el aspecto relacionado con la percepción de la forma, quiero señalar esta frase que encontré de Fernando Pessoa, un autor portugués, que dice que todos tenemos dos vidas. La verdadera, esa que soñamos en la infancia y seguimos soñando, adultos, en un sustrato de niebla. Y la falsa, esa que vivimos en convivencia con los otros, la práctica, la útil, esa en la que acaban por meternos en una gran caja. ¿Mm? Me parece interesante esta reflexión porque todo el tema de la percepción de la forma se ha venido trabajando y manejando a lo largo del tiempo de una forma dual, ¿ok? Lo veíamos en la concepción platónica, inteligible, sensible, la aproximación simbólica junguiana, consciente, colectivo, consciente, individual, conciencia, inconsciencia, lo simbólico versus lo real. En la Gestalt, forma y figura, shape and form, la palabra Gestalt, que en realidad no significa forma, sino configuración. Entonces ahí hay esa dualidad también. El mundo de la sombra y la individuación, cómo ese velo, cómo hay siempre un velo que cubre de alguna manera la interpretación de la forma. ¿Okay? Entonces, siempre hay el tema de la percepción de la forma como elemento cosificado, perdón, perdón, como elemento cosificado vinculado a las cosas, vinculado a lo que nos rodea,
el tradicional ejemplo de la mesa ideal, platónica, versus la mesa deshecha, pero que sigue siendo mesa, una en el mundo de las ideas y la otra en el mundo sensible o de la realidad, pero aunque ustedes no lo perciban así o no lo vean así, la visión clásica es y sigue teniendo una vigencia fundamental en lo que es la percepción de la forma, pues, ¿no? Platón, quien vivió en el siglo V y gran parte del siglo IV antes de Cristo, nos aproximó a esa idea de las formas y los sólidos platónicos que luego la física y la ciencia, la astrología, la astronomía también eh, logró identificar en el universo, en la constitución fisiológica, en lo que conversamos de las formas helicoidales como representación inclusive de la constitución molecular del individuo. Es decir, no solamente están presentes en el intelecto, sino que también están presentes en la realidad y están presentes en la constitución física del individuo y están presentes en la física cuántica y están presentes no solamente en este universo en el que vivimos, sino en el metaverso, en los universos paralelos, en las frecuencias, y todo eso tiene que ver con la percepción. Pero es un poco paradójico que esa percepción sea dual. Y me voy a referir aquí nuevamente a los modelos antiguos de la visión, la de la pitagórica y la euclidiana, ¿ok? Y la de Demócrito y Lucrecio, ¿no? Que hablaban de la visión activa y la visión pasiva, ¿no? Ya estos filósofos pertenecen al siglo sexto, es decir, ya Aristóteles, digamos Sócrates, Aristóteles, Platón, ya habían de alguna manera formulado la idea sobre la forma, pero también no sobre la forma geométrica, sino sobre la forma de la república, la forma de la sociedad, la forma de la política y pues todos estos sofismas y diálogos que de alguna manera se establecían y que eran tomados y resumidos por los discípulos, pues, ¿no? Pues Pitágoras en el siglo sexto y Euclides, ¿no? Todos conocemos a Pitágoras pues por su teoría, que la vimos en matemática y nunca la comprendimos, o quizás sí la comprendimos, que fue el famoso teorema de Pitágoras, y toda la visión matemática euclidiana, pero ellos también tenían una idea sobre la visión de la forma, y esta idea, ¿ok? Esta idea sobre la visión de la forma en Euclides y contrastada con Demócrito, nos habla de el individuo como observador activo y pasivo, pues, ¿no? Donde las características básicas, como están resumidas en este cuadro que tomé como referencia, hablan de la comprensión táctil de la visión, ¿ok? Comprensión táctil de la visión, versus la pasividad como densificación del espacio visual, ¿ok? Eso lo voy a tratar de discernir.
ellos lo explican en una forma metafórica que vemos como el ciego que toca con su bastón la realidad, es decir, que no estamos viendo nada realmente, sino que estamos percibiendo, ¿ok? O de forma pasiva como una serpiente que muda su piel. Los objetos se desprenden continuamente de pieles o imágenes de sí mismas. Eso significa que la forma siempre está en constante cambio, no hay una forma ideal y perfecta, ¿no? Que es lo que sostenía Platón, ¿no? Ya ellos hablan un poco de otras categorías perceptuales, pues, ¿no? Y esto tiene mucha relación con lo arquitectónico y tiene mucha relación además con ciertas aproximaciones teóricas que se han hecho en esta parte del siglo XXI que voy a mencionar en una parte de la clase. Y pues la observación activa, según Pitágoras y la visión euclidiana, hablan sobre el campo visual, pero metafóricamente nos dicen que vemos la cosa como unos ciegos. Entonces allí hay una postura filosófica, ¿no? Como eh, de contraposición que respecto a la observación de la realidad. En realidad hay un campo, pero nosotros no lo estamos viendo, sino que lo percibimos. Y ya el modelo de Demócrito te habla de el fotón, ¿no? Que es la partícula elemental de las radiaciones electromagnéticas que incluyen a la luz visible. De la luz también hablaba Platón como la iluminación en el mundo inteligible. Entonces, aquí hay una visión, pero ya mucho más aproximada a la idea científica de la óptica, pues, ¿no? De la visualización óptica, y no solamente de la visualización óptica, sino de la óptica como la conocemos, pues, ¿no? Como el manejo de los cristales y de los elementos que utiliza la ciencia más moderna, habiendo evolucionado desde estos conceptos hasta inventar el microscopio de inmersión y una cantidad de elementos, pues, ¿no? Pero si nos vamos a estos elementos fundamentales y entendiendo a la visión bien sea como sensación o bien sea como óptica, una de las preguntas que surgen es, en la antigüedad clásica y en nuestro tiempo, básicamente si existen 5 sentidos, de los cuales la visión es uno solo, ¿por qué toda la filosofía y la teoría planteadas de la forma solamente se basan en la percepción visual, ¿no? Entonces, bueno, allí tenemos un punto interesante que podemos estudiar. Sin embargo, en 1544 ya se había creado lo que llaman la cámara oscura, ¿ok? Que de alguna manera era un cajón que tenía un pequeño agujero sobre el cual entonces se veía de forma invertida la visión de la realidad, ¿no? En este caso, de un eclipse solar, porque lógicamente los científicos era preocupados por cómo estaba constituido el universo, y no solamente el universo que ellos de alguna manera observaban y luego posteriormente con el avance de la óptica pudieron aproximarse más a la forma y la estructura de los planetas,
que en la clase anterior comparamos hasta con la estructura de los cristales y los vidrios, pero sigue siendo netamente visual el tema de la aproximación, pues, ¿no? Pero ya existen estos ensayos sobre la búsqueda de una percepción ideal de la forma, ¿no? No tocándolo con, con el bastón de un ciego, sino realmente como elemento más allá de ser cosa, pues, ¿no? Como geometría, como elemento, como sólido, algo que vimos cuando revisamos el tema de los sólidos platónicos, pues, ¿no? Entonces, el experimento de la caja oscura de la antigüedad, pero ya más cercana al Renacimiento y tomando en consideración estas teorías de la antigüedad clásica, se basan también justamente en el tema de la percepción visual de las cosas y de una manera ideal de representar el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, en todo ese lapso de tiempo, digamos, del siglo V antes de Cristo, imagínense ustedes, hasta llegar a 1544, ya estamos hablando de Cinquecento, estamos hablando del Renacimiento, estamos hablando del momento histórico en el que se ponen en tela de juicio todas esas visiones clásicas del pasado, pero más que en tela de juicio, lo que el individuo lo que el individuo era buscar, necesitaba buscar el avance en cuanto al mundo y a la comprensión de la naturaleza del mundo en el que habitaba, pues, ¿no? Y vinculándonos literalmente al tema de la forma, uno de los avances significativos, aparte de la óptica y de lo que hemos venido conversando, es la invención de la perspectiva, ¿no? De la perspectiva como la conocemos en la actualidad y como la utilizamos en la actualidad, inclusive todos los programas asistidos por computadora, creados y generados, lo que buscan es utilizar, bueno, ya sea de forma algorítmica, ya sea a través del CAD, ya sea a través de los diversos programas, ya sea a través de la vectorización, como quiera que sea, todos buscan una forma de representación ideal de las cosas que nos rodean y la necesidad imperiosa de sacar de nuestra mente esa idea de la figura, de la configuración de algo que nosotros creamos, ¿no? Para en nuestro intelecto y en ese mundo que llamó Platón el mundo de las ideas y que luego Brunelleschi, el mismo de la cúpula que mencionaba en otra clase que no comenté aquí, que luego Brunelleschi desarrolló con el experimento de la pintura con cielo pulido metálico del baptisterio, ¿okay? Que está ubicado frente a la iglesia de Santa María de Fiore, y de cómo a través de una pintura que él realiza del baptisterio, colocándole un fondo de plata para que el reflejo del sol le diera y utilizando un espejo, lograba establecer una proyección cónica de ese elemento reflejado en el espejo, pues, ¿no? Es decir, lo que él había interpretado en sus ojos ya lo podía de alguna forma geometrizar a partir de la utilización de un solo punto, que es lo que nosotros conocemos como el punto de fuga. Ese punto de fuga, ¿no? Del cual salen todos esos elementos lineales ideales, porque no existen como tal, pero que podemos graficar y entonces lograr una representación no real de la forma,
sino una representación ideal de la forma, porque nosotros no vemos en perspectiva. La perspectiva es un elemento generado por la composición de la forma. ¿Ok? Por eso es que, como mencionaba anteriormente, en los estudios de arquitectura inicialmente se hablaba de composición arquitectónica, no de diseño, ¿no? Porque la composición tiene que ver con justamente la configuración y la disposición de la forma. Entonces Brunelleschi, además de haber sido quien resolvió el dilema de la cúpula de Santa María dei Fiori, eh, además de ser el primer arquitecto del mundo, porque antes el arquitecto, que proviene de la palabra del griego arctecton, del latín arctecton, era simple y llanamente menos que un maestro de obra. El arquitecto era prácticamente un picapedrero en lo que era la obra, y Brunelleschi, con su resolución de la cúpula de Santa María dei Fiori, no solamente logró probar a Medici, el mecenas, quien promocionaba la construcción de esta cúpula, no solamente logró convencerlo de que podía hacerlo, la hizo, ¿no? En un tambor de base de 80 metros de diámetro, nada más y nada menos. Imagínense la dimensión de 80 metros de diámetro. El tambor es el elemento donde se coloca donde se va a ubicar la cúpula. Y además, Brunelleschi, partiendo de la idea pitagórica y euclidiana, logra desarrollar la perspectiva, nada más y nada menos. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento en que surge la figura del arquitecto en el Renacimiento, surge el arquitecto como el líder, creador de la edificación o lo edificatorio, que antes estaba en manos de los artistas. Los artistas eran quienes edificaban, como bien lo señala Vasari en sus libros Historia de los artistas del Renacimiento al siglo tal cual, no lo recuerdo precisamente ahorita, pero no es un dato relevante. Sin embargo, es importante conocer que Vasari hizo esa clasificación y llegó finalmente a catalogar al arquitecto como el individuo humanista, científico, completo por excelencia, que tenía la habilidad de hacer formas, configurar cosas y traducir el mundo de las ideas a la realidad, no como intelequia, sino a través de métodos ópticos, en este caso nada más y nada menos que el descubrimiento de la perspectiva por este gran hombre, Filippo Brunelleschi, a quien yo admiro profundamente, ¿no? Porque sin duda alguna generó una revolución total en cuanto a lo que es el desarrollo de la arquitectura hasta nuestros días. Entonces, es muy importante tener en consideración que ese estudio de la necesidad de la traducción del espacio en tres dimensiones, y no solamente como elemento construido, sino como elemento proyectual, es decir, que ya tú puedas tener un plano de lo que tú vas a realizar, ¿no? Es decir, puedes transferir del mundo de las ideas a un plano, ¿ok? Y a una perspectiva en un plano bidimensional. ¿Cómo va a ser eso que tú tienes en la cabeza?
Bueno, eso es un avance que, que es trascendental y ocurre en el Renacimiento. Da Vinci también hizo muchos estudios sobre la perspectiva. Es muy famoso el cuadro de la Última Cena, eh, donde toda la perspectiva va hacia un punto de fuga, más sin embargo, todo el movimiento dinámico de los apóstoles y de Jesús en el centro sobre el plano le dan un sentido de primer plano, segundo plano, plano final a una composición en una superficie bidimensional a través de una serie de reglas que se establecieron en los códices, en el caso de Da Vinci, y bueno, en los escritos de Brunelleschi. ¿Ok? Sin embargo, volviendo a la antigüedad clásica, o bueno, más próxima, en los modelos activos, como dice aquí la figura, en los modelos activos de la visión antigua, el sujeto emite un haz de rayos, ¿ok? Esa es la visión pitagórica, que produce la sensación visual de tocar los objetos, ¿ok? Pero siempre se habla de sensación, ¿ok? De sensación, del mundo sensible, pues, ¿no? De la percepción a través de un haz que proviene de la complejidad óptica del sistema ocular, ¿no? Y en el modelo pasivo, el sujeto se limita a recibir a través de su pupila lo que emiten los objetos exteriores. Seguimos hablando de objetos, no hablamos de formas, ¿no? Entonces la dualidad, sigue la dualidad presente en ese tema. Entonces, eso va a influenciar lógicamente lo que habíamos revisado en las sesiones anteriores, posteriormente a la pedagogía formal de la Bauhaus, ¿okay? Ya yendo más al plano arquitectónico, hablamos un poco de la arquitectura de Rossi y de cómo también utiliza lo simbólico y lo transforma en el ejemplo del cementerio de Módena, de San Cataldo en Módena, perdón, y bueno, estructura un lenguaje simbólico, al igual que lo hizo la pedagogía formal de la Bauhaus, traduciendo ya a través de los sistemas de proyección que provienen del Renacimiento, pues el establecimiento de lo que pudiese ser una vivienda ideal, ¿no? Eso lo vimos y lo conversamos en las otras clases. Quiero señalar que a partir de esto, Andrea Palladio, también un admirado arquitecto, eh, aplicó de una forma magistral el tema de la perspectiva dentro de la obra arquitectónica, ¿no? Ya, Palladio es un arquitecto manierista, ¿ok? Manierista es posterior al renacentista, ¿no? Ya el manierismo es un poco la arquitectura a la manera de, ¿ok? Por eso lleva a ese nombre, una arquitectura amanerada, ¿ok? En ese sentido, pues, ¿no? Porque traslada también los códigos de la antigüedad y los transforma a la manera de, ¿no? Introduciendo un poco el aspecto personalísimo, en este caso, que luego en la psicología junguiana se transforma o se traduce en la manera del ser, pues, ¿no? Digamos que Palladio de alguna manera interpreta a Brunelleschi
y logra traducir la perspectiva en un maravilloso edificio que es el Teatro Olímpico, y del cual estamos viendo nosotros en este momento una sección, ¿no? Un corte. ¿Qué es básicamente el Teatro Olímpico? Pues, ¿no? Bueno, el Teatro Olímpico para mí es el resumen de lo activo, lo pasible, lo sensible, lo inteligible, la sombra, la caja oscura, la perspectiva de un solo punto de fuga. Es decir, es la constitución de eso en una obra arquitectónica de estas características. Cuando vemos esta sección y este corte, nos damos cuenta que hacia el lado derecho pues hay una gradería, ¿ok? Luego hay un elemento vertical. Fíjense que siempre hay un elemento entre la realidad y lo sensible, ¿no? En la antigüedad, pues hablábamos también de la sombra en Platón como ese punto intermedio, ¿no? Que de alguna manera eh, eh, daba la visión de los objetos, pero que no era la real, porque había un muro, perdón, un muro translúcido. En este caso, de la cámara oscura también hay un elemento que se interpone y al cual hay que abrirle un hueco. Es decir, que pareciera que todo lo que tiene que ver con la forma y el ser siempre también en lo arquetipal tiene una capa, tiene la figura del héroe, la figura de Titán, la figura del ayudador, la figura... Todos son como elementos y capas que de alguna manera esconden lo esencial, ¿no? Entonces aquí se presenta ese elemento vertical en blanco, que es una fachada, hermosa fachada, y por detrás tenemos una, eh, tenemos una serie de, son 4 pasillos dispuestos que se van achicando, ¿ok? Y sobre cuyas caras están pintadas fachadas, ¿ok? También haciendo alusión a modelos renacentistas, interpretados a la manera, pues, de Palladio. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la perspectiva? Bueno, porque en el Teatro Olímpico, Palladio logra, y aquí lo vemos en planta, logra establecer una planimetría, ¿no? Optando por la típica disposición anfiteátrica, ¿ok? El plano que vemos, digamos, un poco más allá de, de, de la gradería, que está constituida por estos pilares dobles, y vemos cómo hay una serie de corredores que que van disminuyendo, ¿ok? Tanto en la parte central como en los laterales, pues, ¿no? Entonces, está Palladio con esta operación forzando la perspectiva, ¿ok? Para generar la ilusión, como vemos aquí en esta imagen que va a aparecer ahorita muy potente y hermosa, de que detrás de esa fachada del Teatro Olímpico, que es como el, el telón de hoy en día del teatro moderno. Fíjense ustedes cómo también en la modernidad cae el telón y hay la representación teatral, sube el telón y entonces aparecen los actores en otro mundo, pues, ¿no? Entonces siempre está el velo que cae, el velo que sube. Aquí está el velo construido en una bellísima fachada de carácter, digamos, mm, eh, manierista plenamente. Y fíjense ustedes qué interesante cómo en cada uno de los 3 nichos que tiene el frontis que se nos presenta, hay una representación de un universo
que pareciera que estuviese muy distante, ¿ok? Pero en realidad es un efecto que se está generando. Entonces, en el teatro olímpico, los actores salían con, tras bastidores, nuevamente el tema de la capa que nos separa de la realidad para generar la idealidad. Ellos iban agachados, ¿ok? Desde el fondo, ellos iban agachados, saliendo de esos pasillos y en la medida que iban acercándose a este arco principal, iban poniéndose más erguidos y aparecían y bueno, y se hacía la representación teatral. Pero por detrás quedaba la imagen de una ciudad que realmente, cuando tú estás sentado allí, realmente se percibe como que detrás de ese edificio hay una ciudad, de la cual salen estos personajes, ¿no? Pero todo es un manejo de la óptica basada en los principios de Brunelleschi, ¿ok? Vamos a esperar que vuelva un poco la conexión, porque se nos fue. Vamos a pausar un momentito. Bueno, sigo grabando sin fondo y sin cámara en crudo, pero bueno, le estaba y sin imagen porque se fue. eh, Sigo la grabación porque en realidad se fue el internet. No tengo backing, pero básicamente estábamos hablando del Teatro Olímpico de Palladio y mientras esperamos que llegue la señal, que espero que llegue, si no, pues seguimos transmitiendo de esta forma lo que les venía comentando. Entonces, en el Teatro Olímpico se resume, pues, de manera formal y ya como elemento construido la idea eh, de la perspectiva que nos proponía Brunelleschi en una edificación de índole teatral. Creo que ya llegó el internet, voy a tratar de conectarme nuevamente. Bueno, lamentablemente se fue la señal, pero quedamos pendientes de revisar entonces el tema del teatro olímpico, vayan viéndolo por allí. Y el tema referido con dos autores contemporáneos, digamos, de- del 2006, el primero, Peter Zumthor, en su libro Atmósferas, y Julia Palasma em, en su el libro titulado Los ojos de la piel, la arquitectura y los sentidos, de Giovanni Palasma. Es una obra importante también que pueden revisar y estudiar. Lo interesante es ver cómo en esta aproximación ellos pues utilizan, como les estaba mencionando, la idea de que la arquitectura está constituida por una atmósfera, ¿ok? Por una atmósfera y que si tenemos cinco sentidos,
¿por qué solamente hablamos de la percepción visual y no la percepción táctil, auditiva, del olfato y del gusto inclusive, pues, ¿no? Entonces, ya esa dualidad y esa dicotomía entre esos dos espectros de la configuración de la forma a través de la visión ideal, ¿no? Que tiene un punto de quiebre con ese edificio del Teatro Olímpico de Palladio, también tiene un punto de quiebre con la introducción de estas teorías en donde ya estamos hablando de múltiples aspectos sensoriales que influyen en la creación de la forma, en la configuración de las formas y en la percepción de las mismas, ¿no? El primer libro es de Peter Zumthor, Atmósfera, del año 2006, y de Palashma, también de suma importancia para comprender el sentido de lo que hemos venido conversando en estas sesiones, pues, ¿no? Ya con una óptica mucho más profunda y mucho más amplia, pues. Bueno, este video ha quedado entrecortado. Eh, Sigan adelante con los informes. Sé que el tiempo apremia, pero traten de subir la información paulatinamente de manera de luego poder estructurar el trabajo final escrito, pues, ¿no? Que es el resumen de todo lo que ustedes hayan comprendido de y sobre la percepción de la forma y las distintas formas y maneras de aproximación y los distintos espectros frecuenciales actuales que dominan el pensamiento arquitectónico serio, pues, ¿no? No el del Star System, no del show, sino realmente el arquitectónico reflexivo y trascendente. Bueno, feliz noche. Les envío esto por el portal y también por el canal de YouTube. Se pueden suscribir para que reciban entonces las actualizaciones. Feliz noche a todos.